Cantonal de Chone resolvió pasar de emergencia por invierno a emergencia sanitaria en calidad de desastre, tras las intensas lluvias que dejan a la localidad bajo el agua. Ministerio de Energía informó que se suspenden los racionamientos de luz. Las lluvias de las últimas semanas han mejorado los niveles de los embalses de las centrales hidroeléctricas. Gobierno Nacional remitió a la Asamblea su quinto proyecto de ley económico urgente, orientado a fomentar las actividades turísticas y el empleo. En lo internacional, asciende a 10 la cifra de fallecidos tras el devastador incendio en un edificio de Valencia, en España. Además, existen 15 heridos y 19 desaparecidos. En los deportes, con estadio lleno, Barcelona vendió todas sus entradas para la Noche Amarilla frente al Deportivo Quito. Viernes 23 de febrero del 2024, amigos, bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Los invitamos para que nos sigan a través del telégrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM y por nuestras redes sociales. Ahora, mucha atención, en sus pantallas podrán ver un código QR. Los invitamos a escanearlo con su teléfono celular para acceder a toda la información actualizada y verificada que tiene el telégrafo digital. Aquí iniciamos. Iniciamos en Chone. El COE cantonal resolvió por unanimidad pasar de emergencia por invierno a emergencia sanitaria en calidad de desastre tras las últimas e intensas lluvias registradas. En Chone, según datos de la municipalidad, se registran más de 45 millones en pérdidas entre infraestructura y sectores agropecuario, productivo y comercial. Entre otras cifras, el Cabildo ha dicho que hay 12.500 viviendas afectadas. De esas, 7.100 aún se encuentran con agua y 5.000 familias perdieron todos sus bienes. Pacientes, incluidos neonatos en incubadoras, han tenido que ser evacuados de 3 centros de salud. Tenemos nuestros 3 centros de salud totalmente deteriorados, colapsados. El hospital de Elías es uno de ellos, no está prestando sus servicios completos en este espacio, tuvo que evacuar y migrar hacia las instalaciones de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, haciendo consulta externa, emergencia, pero no están operativos aún sus quirófanos. El hospital referente de la salud pública de Chone y de la zona norte de Manabí, en Napoleón Dávila, Córdoba, colapsó. En este momento Chone no cuenta con un solo quirófano para atender la demanda en cuanto a salud de los más de 150.000 habitantes. En consecuencia, el Comité de Operaciones de Emergencia COE de Chone elevó la emergencia por invierno a categoría de desastre. Según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Manabí es la provincia más afectada del país a consecuencia del Niño, teniendo daños en 17 de los 22 cantones. Y a pesar de que no se ha registrado intensas lluvias en las últimas horas, vías como la de Rocafuerte, por ejemplo, se encuentran aún inundadas, complicando el tráfico vehicular. Hasta el momento, los ríos Canuto, Convento, Mongoya y el estero Gaspar también han registrado desbordamientos en la zona de Chone, algo que se ha repetido en varias regiones del país. Andrea Orbe, Noticias 7. El fuerte golpe del invierno también se registra en Balsar, provincia del Guayas. El alcalde del cantón declaró la emergencia. Hasta el momento hay más de 100 familias afectadas en 53 recintos aledaños. En Balsar, el nivel del agua aún no desciende en las zonas más bajas. Desde el aire se pueden observar los estragos del invierno. El escenario es preocupante y aquello llevó a su alcalde, Galo Mesa, a tomar esta decisión. Estuvimos reunidos en Consejo en Pleno, donde se tomó en consideración todos los problemas que existen en nuestro cantón. Por lo tanto, nosotros hoy en día, todo el Consejo,
unanimidad de votos donde se declaró en emergencia nuestro cantón por todos los problemas que existen en los diferentes sectores, en los diferentes recintos de acá de Balsara. Sostienen que las lluvias del domingo 18 de febrero causaron graves inundaciones en varios recintos. Bolívar Vega, quien trabaja en gestión de riesgos del municipio, hizo esta evaluación. Ha provocado inundaciones en todos los sectores, tanto norte, sur y hacia el oeste del cantón, teniendo así como alerta varios recintos. La emergencia que se declaró les permitirá a las autoridades tomar acciones de manera rápida para llevar ayudas humanitarias a los más afectados. Está sumado el Cuerpo Bombero del Balsar, Cruz Roja, varios departamentos del municipio, encabezados lógicamente por la máxima autoridad que es el señor alcalde. El mayor problema en estos momentos de Balsar es la falta de conectividad entre varios recintos con la cabecera cantonal. Puentes caídos, muros destrozados, muros que se han dañado 15, 20 metros, familias damnificadas por diferentes sectores, tenemos ya familias en albergues. Hay cierta dificultad en las autoridades para llegar con ayudas humanitarias en sectores como La Barbarita, Chicompa y La Fronda. Según una estadística de la Secretaría de Gestión de Riesgos, desde el pasado 29 de enero, cuando empezó la temporada de lluvias en el país, los efectos de los temporales han dejado 6 personas fallecidas, 79,000 personas afectadas, más de 18,000 viviendas dañadas y 52 destruidas a escala nacional. Las precipitaciones están asociadas al fenómeno del Niño. Las provincias más afectadas son Guayas, Los Ríos, Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo y El Oro. Por esta razón, la Secretaría de Gestión de Riesgos, junto con las autoridades locales y provinciales, coordinaron la entrega de kits de asistencia humanitaria a las familias damnificadas de las diferentes provincias. En estos se incluyen productos de primera necesidad como comida, kits de aseo y ropa. Son exactamente 27,2 millones de dólares los que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Finanzas, desembolsó para que los gobiernos autónomos descentralizados puedan hacer frente a los estados por el mal clima de los últimos días. Para las prefecturas se destinó 11,4 millones y a los municipios 15,7 millones. Según la cartera de Finanzas, en los próximos días se realizarán más transferencias a las localidades más afectadas. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, cada punto de incremento del IVA le genera al Estado ingresos por alrededor de 400 millones de dólares. ¿Cómo se aplica el registro de estos ingresos si la Asamblea aprueba el presupuesto 2024 antes de que entre en vigencia el nuevo porcentaje de cobro del IVA? Se lo contamos enseguida. A inicios de febrero, la Asamblea aprobó la ley para financiar el conflicto armado interno que, en esencia, establece una contribución que va del 5 al 25% de las utilidades generadas durante el 2023 por parte de bancos y cooperativas de ahorro y crédito. Un aporte temporal único del 3.25% de las utilidades del 2022 de las empresas que obtuvieron ingresos en ese año. Además, da la potestad para que el presidente Daniel Noboa modifique la tarifa del impuesto a la salida de divisas sin que supere el 5%. Los ingresos que obtenga el Estado por estos temas están por fuera de los proyectados en el presupuesto de este año, al igual que el dinero que genere la recaudación del IVA. Cada punto de incremento de este tributo le genera al Estado recursos por el orden de los 400 millones de dólares. El gobierno viene haciendo varios movimientos, no solamente de liquidez, sino buscando distintas fuentes de financiamiento para financiar esta guerra. Ahora, si el presupuesto es aprobado en la Asamblea, ¿cómo se contabilizan los recursos que genere el incremento del IVA cuando el porcentaje establecido por el Ejecutivo entra en vigencia desde el 1 de abril? Hay que entender que en el caso específicamente la planificación es cuatrimestral y cada 4 meses es donde se hace la liquidación para poder contrastar el tema del precio del barril del petróleo y poder verificar si en el tema de los ingresos no permanentes se cumplió la expectativa, y también de eso dependen los ajustes y la fórmula de equidad de las transferencias que se le hacen a los gobiernos autónomos descentralizados. Los ingresos tributarios, especialmente del IVA, se orientarán a financiar el trabajo de Fuerzas Armadas y Policía contra las organizaciones terroristas
y para cubrir necesidades de financiamiento en otras áreas que no necesariamente tienen relación con el sector de seguridad. Javier Ceballos, Noticias 7. Atención, el Ministerio de Energía informó esta tarde que se suspenden los racionamientos de energía eléctrica. Esta medida se adoptó tras un análisis que hizo el Comité de Crisis del Sector Eléctrico, el cual determinó que las lluvias de las últimas semanas han mejorado los niveles de embalses de las centrales hidroeléctricas que alimentan de energía a todo el país. Los cortes de luz iniciaron en octubre del año anterior y se extendieron hasta mediados de diciembre. Según cifras oficiales, el año anterior dichos cortes arrojaron pérdidas por $800 millones. Esta tarde el Gobierno Nacional remitió a la Asamblea Nacional su quinto proyecto de ley urgente económico orientado a fomentar las actividades turísticas del fomento del empleo. La legislatura remitió la iniciativa a la Unidad Técnica Legislativa para la verificación de cumplimiento de requisitos. El documento será remitido luego al CAL, que calificará el proyecto de ley para remitirlo a la Comisión Legislativa, que deberá elaborar los informes para primer y segundo debate. Uno de los ejes de la propuesta de ley apunta a la reducción de impuestos para actividades que ayuden a dinamizar la actividad turística en el país. De una decisión del presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, dependerá si se concretan o no las reformas al Código Orgánico Integral Penal, COIP. La primera autoridad del Parlamento tendrá que definir si en 60 días convoca a sesión del Pleno para continuar con la votación de la propuesta que quedó suspendida. Según la visión del presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, las reformas del Código Orgánico Integral Penal aún tardarán en plasmarse. Para la máxima autoridad parlamentaria, con lo que ocurrió este jueves, donde se negó una propuesta de votación y otra quedó suspendida por falta de quórum, se deja sentado una primera acción. No puede haber próximamente ni una moción de archivo ni una moción para que regrese el proyecto a la comisión. ¿Qué efecto acarrea esto? Se votó y no pasó el texto que había sido aprobado por la comisión. Ya no pasó. Y segundo, no se puede modificar ese texto mañana para que le metan mano y quién sabe con qué otras sorpresas nos salgan. Ahora, ¿cuál es el camino para concretar lo que algunos sectores parlamentarios definieron como lo positivo y urgente de los cambios en el COIP, como aumento de penas para ciertos delitos, eliminar beneficios penitenciarios o incluir nuevas figuras penales? Si se convoca dentro de los 60 días a la fecha de hoy, solo se podría tratar en esa convocatoria la votación de la moción que quedó pendiente. Y si no convocamos porque decidimos ya no convocar más, en 60 días esto se archiva por falta de tratamiento. Legisladores de diferentes partidos políticos lamentan que intereses judiciales partidistas empañen la modificación de un cuerpo normativo cuya aplicación es urgente por la coyuntura que vive el país. Principalmente el fortalecimiento del sistema de justicia, orientado a el procesamiento correcto de los criminales. Y hay cosas que, creo yo, no deben pasar. Nosotros no vamos a tolerar aberraciones jurídicas. Sobre este asunto nada está dicho ni definido. En 60 días, entonces, se verá qué mismo pasa con estas reformas a esta normativa penal. Javier Ceballos, Noticias 7. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea resolvió recomendar que el juicio político a Fausto Murillo y Juan José Morillo, vocal y exvocal del Consejo de la Judicatura, respectivamente, continúe en el Pleno del Parlamento. Ambos son señalados por incumplimiento de funciones, tráfico de influencias y arrogación de funciones. Para seguir con la interpelación se necesitan 70 votos y para llegar a su posible destitución y censura se requiere el voto a favor de 92 legisladores. Si se evacúa este juicio político, el siguiente proceso será en contra de Fernando Santos Albite y Juan Zapata, ambos exministros en el gobierno de Guillermo Lasso. Los jueces
José Segovia y Emerson Curipayo, involucrados en el caso Metástasis, renunciaron a sus cargos. Curipayo tiene más de 30 expedientes abiertos en el Consejo de la Judicatura. Ambos guardan prisión preventiva desde el pasado 15 de diciembre. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura aceptó la renuncia de 2 funcionarios judiciales, Emerson Curipayo, juez de la Unidad Judicial de Santo Domingo, y José Segovia, juez de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte de Cotopaxi. Ambos están implicados en el caso Metástasis, donde la Fiscalía busca demostrar cómo el narcotraficante Leandro Norero, a través de pagos, extorsiones y sobornos desde la prisión, intentaba obtener beneficios judiciales para él y sus familiares, procesados por lavado de activos. Emerson Curipayo no es un nombre nuevo. El entonces juez protagonizó polémicos fallos judiciales. Uno de ellos fue la boleta de libertad a favor de Jorge Glass en 2022. Y también dejó en libertad a alias Cuyuyuy y alias Madrid, ambos considerados los brazos armados de Norero. A cambio del favorcito, Curipayo habría recibido $200,000 según Fiscalía. En los chats extraídos del teléfono de Norero durante una conversación con su abogado Cristian Romero, que está prófugo, se habla de este pago. Jefe, de lo que entiendo, él dice que ya cumplió con todo, pero que si revienta el problema y va a medios de comunicación nacionales y lo suspenden de su trabajo por esto, que devolvería, pero que le dejen con unos 30,000. No ha cumplido nada. Hasta que no estén fuera los muchachos, todo puede pasar subiendo eso. Estamos hablando de 200,000. Según consta en el escrito ingresado a la Judicatura, la renuncia de Curipayo obedece a temas personales. Contra Curipayo, el Consejo de la Judicatura tiene abierto más de 30 expedientes. El abogado Emerson Giovanni Curipayo Ulloa, juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Santo Domingo, registra 35 expedientes en su contra. La renuncia irrevocable se aceptará sin perjuicio de los expedientes administrativos que se sustancian o los que se pudieran sustanciar en su contra. Mientras tanto, el ahora ex juez de Cotopaxi, José Segovia, también está involucrado con el narcotraficante, y así se lo menciona durante una conversación con su abogado Cristian Romero, donde se habla del trámite de habeas corpus para liberar a uno de sus hermanos. Vamos ahora por la libertad de su hermano, jefe. Ya convocaron a otra audiencia. Que Dios nos bendiga. De ese tribunal ya tenemos a uno que es Segovia. Si no sale en este, no hagan más nada, porque no estoy para regalar plata a nadie y si no resuelven, me hacen el favor que me devuelvan todo. Emerson Curipayo y José Segovia están presos desde el 15 de diciembre del año pasado, cuando Fiscalía realizó decenas de allanamientos a nivel nacional dentro del caso Metástasis. Edison Saavedra, Noticias 7. El expresidente Lenín Moreno no se presentará cada 4 meses dentro del caso Sinohydro, como lo resolvió un tribunal de la Corte Nacional de Justicia. Él tenía que presentarse en febrero ante la autoridad competente, pero no lo hizo, por lo que ya suman 2 incumplimientos, pues en octubre del 2023 pasado tampoco asistió. En una entrevista, el exmandatario señaló que tomará la decisión de volver al país en su debido momento, una vez que lo haya consultado con sus médicos, ya que tiene una discapacidad del 85%. Moreno fue acusado junto a otras 37 personas, entre ellas su hija Irina Moreno y su esposa Rocío González, por un presunto cohecho relacionado con supuestos sobornos por $76 millones pagados por una empresa estatal china para la construcción de la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Tres personas se fugaron de la cárcel de Cotopaxi este viernes 22 de febrero. El Servicio Nacional de Personas Privadas de la Libertad de SNAI confirmó la noticia en un comunicado oficial. En el documento, la entidad indicó que los internos Víctor L., Adán A. y Kevin J. evadieron los controles de seguridad del centro carcelario. Hasta la tarde de este viernes, las autoridades no conocían el paradero de los fugados. El SNAI presentó la respectiva denuncia en la Fiscalía. En esta última institución se abrió una investigación para determinar a los responsables de la evasión de los detenidos. A su vez, la policía y las Fuerzas Armadas levantaron una alerta en el centro para resguardar el centro carcelario.
internacional, 10 muertos y 15 heridos es el saldo del devastador incendio de un edificio de viviendas en Valencia, España. Dada la magnitud de esta tragedia, se decretaron 3 días de luto en la ciudad. La policía continúa investigando las causas del flagelo. Es todo lo que queda de este edificio de 14 pisos en el que hasta la tarde del jueves vivían decenas de familias. Se ha perdido todo, pero lo peor son las vidas humanas. Estábamos con las nenas en el parque, que las hemos recogido del colegio, y por una mamá que estaba en el parque nos hemos enterado que le había llegado WhatsApp del incendio. El fuego, que según la administradora inició en un departamento deshabitado, fue reportado a las 17:30 locales y consumió el edificio de 138 viviendas en cuestión de media hora, debido a que la estructura tenía poliuretano en su fachada, un material altamente inflamable. Los servicios de emergencia, que no tardaron en llegar, volcaron sus esfuerzos para rescatar a las personas que desesperadas pedían ayuda desde sus balcones. No todos corrieron con suerte. Una familia de 4, papá, mamá, una niña de 3 años y un recién nacido se cuentan entre las víctimas mortales. Una vez apagado el fuego, tras extensas horas de arduo trabajo y debido a las altas temperaturas alcanzadas, los bomberos tuvieron que realizar labores de enfriamiento de la estructura antes de poder ingresar en busca de las víctimas. Al menos 15 personas, entre ellas 7 bomberos, resultaron heridos en el flagelo por el que la Municipalidad de Valencia decretó 3 días de luto. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acudió al lugar para evaluar los daños y ofrecer ayudas económicas a los afectados que lo perdieron absolutamente todo. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, en su cuenta de X expresó: Mi pensamiento y mi solidaridad están con todos los que perdieron la vida y sus hogares en el terrible incendio de Valencia, y también con sus familias. Mi reconocimiento a todos los bomberos por su valentía y continuos esfuerzos. Europa está con España. El Vaticano también envió un mensaje del Papa Francisco. El Santo Padre sigue de cerca las noticias que llegan sobre el terrible incendio en un edificio de apartamentos del Campanar, en el que ya se cuentan pérdidas de vidas humanas, así como numerosos heridos y desaparecidos. Cientos de personas más se han volcado con donaciones de todo tipo para ayudar a los damnificados del mortal incendio y dotarles de lo necesario mientras reconstruyen sus vidas. Miriam Zambrano, Noticias 7. Momento de hacer una pausa. Al regresar les contamos que la Fiscalía llamó a juicio a un hombre que asesinó a su pareja sentimental y a sus 2 hijas para cobrar una póliza de una suma de $150,000. La Fiscalía llamó a juicio a Jonathan Daniel G. por el femicidio de su pareja sentimental y sus 2 hijas en la provincia del Carchi. El hecho ocurrió en el 2023 y el móvil sería para cobrar una póliza por $150,000. Jonathan G. fue incluido en la lista de los más buscados. Para entender este caso debemos remontarnos al 29 de octubre del 2023. Esa noche el cuerpo de Vanessa Villarreal fue hallado sin vida en un terreno baldío cercano al hospital de la ciudad de Tulcán. Una vez realizada la autopsia, se determinó que la muerte de la mujer fue por degollamiento. La Fiscalía señala como autor del hecho a Jonathan G., su pareja sentimental, que según las investigaciones acudió a una cita con la víctima en un automóvil plateado propiedad de un familiar. Los testigos presenciales quienes dan fe de que este ciudadano estuvo en el terreno en los momentos en los cuales el ciudadano pedía auxilio. Pero eso no es todo. Él también sería el responsable de la muerte de las 2 hijas de Vanessa, de tan solo 3 y 9 años de edad, cuyos restos fueron encontrados en pozos de agua hace pocos días. La necropsia practicada a los cadáveres de las niñas arrojó que su muerte ocurrió hace 3 meses, el mismo tiempo del asesinato de su madre. Las autoridades sospechan que el móvil del crimen sería para cobrar una póliza a nombre de Vanessa por $150,000. El móvil de este crimen fue precisamente un asunto patrimonial, económico, por cierto interés que tenía este ciudadano para beneficiarse económicamente y a la larga sería el único beneficiario por la muerte de Vanessa. El pasado jueves, la Fiscalía presentó estos elementos como pruebas y Jonathan G. fue llamado a juicio. Sin embargo, nadie sabe dónde está. La Interpol emitió una difusión roja para ubicarlo y ponerlo ante la justicia. Pero este no es el único caso. Hace pocos días el cadáver de Adana Ramos fue hallado en una cisterna en la casa de sus abuelos paternos en el barrio El Porvenir en Riobamba.
El responsable sería su propio padre, Mauro Ramos, quien es sargento de la Policía Nacional. Según las investigaciones, él y otra mujer habrían secuestrado a Dana para obligar a su madre a cobrar una póliza de seguros por $25,000 y así pagar una deuda. La autopsia determinó que Dana, de tan solo 8 años, murió por asfixia. Tanto su padre y la mujer que ayudó a cometer el hecho están detenidos. Edison Saavedra, Noticias 7. Una pareja de presuntos narcoterroristas fue capturada en Santo Domingo de los Áchilas. Mientras tanto, en la provincia del Guayas, la policía organizó cursos vacacionales para niños. Luego de varios meses de investigaciones, agentes de inteligencia policial de Santo Domingo de los Áchilas, respaldados por efectivos de unidades tácticas, llegaron al sector del kilómetro 7 de la vía a Quevedo, donde allanaron un domicilio y capturaron a una mujer que ya registraba antecedentes penales y quien era conocida como alias La Patrona, objetivo de alta peligrosidad, puesto que sería cabecilla de una peligrosa organización narcoterrorista. Junto a alias La Patrona, capturaron a un sujeto que también registraba antecedentes penales, quien habría sido su mano derecha dentro de la organización narcodelictiva. En la casa allanada, los agentes policiales decomisaron cerca de 20 kilos de droga, entre cocaína y marihuana, así como otras evidencias del microtráfico, con las que los dos presuntos narcoterroristas quedaron a órdenes de las autoridades judiciales de Santo Domingo de los Áchilas. Mientras tanto, en el cantón Pedro Carbo, norte de la provincia de Guayas, la policía ha organizado cursos vacacionales dirigidos para los niños del sector con la finalidad de fortalecer sus valores en beneficio de la sociedad y alejarlos de los peligros que afectan a las familias que habitan en esta zona de la costa ecuatoriana. En Quito se registraron varios accidentes en las últimas 48 horas. Este viernes, 3 vehículos se chocaron en los túneles de San Diego, en el centro occidente de Quito. Como resultado, un vehículo se volcó y otro quedó sobre el parterre central. El sistema EQ911 informó que pasadas las 5:30 de la mañana se produjo una colisión al interior de uno de los túneles en la avenida Antonio José de Sucre y calle Chimborazo, en el sentido sur-norte, vía que se mantuvo cerrada por 2 horas. Producto de este incidente, 2 personas resultaron heridas. Hecho que ocurrió a un día de otro siniestro en la avenida Simón Bolívar, en el sector del Troje, que dejó una menor de edad fallecida y 6 personas heridas. Una furgoneta que movilizaba a trabajadores de una empresa desde Machachi se estrelló contra un tráiler. Las autoridades de tránsito informaron que el conductor dio positivo en la prueba de alcoholemia. Un suboficial en servicio pasivo se encadenó a la puerta de ingreso de una agencia bancaria en el centro de Guayaquil para reclamar por el retiro de dinero de su cuenta sin su conocimiento. Él no es el único damnificado. Les contamos más detalles en la siguiente nota. Melton Arroyo, de 71 años, llegó este viernes a las 6 de la mañana a la esquina de Malecón y Elizalde en el centro de Guayaquil para tomar una medida desesperada: encadenarse a la puerta de una institución financiera como manera de protesta, luego de que realizaran 4 transferencias bancarias sin su consentimiento. 1 de junio del 2022 me acerqué yo a actualizar mi libreta y a sacar un dinero. Saqué $500 y a la vez actualizar la libreta. Cuando mi sorpresa, que el saldo se me va al piso. Yo todavía dudando, me regreso al banco, le digo, mire, yo creo que tenía más plata aquí, ¿qué pasó con mi cuenta? Me dice, usted ha hecho 4 transferencias bancarias. ¿Qué? ¿En qué momento yo he hecho transferencias bancarias? Yo nunca he hecho transferencias bancarias, no tengo ni clave, ni nada, ni información en mi teléfono yo. Y han cambiado mi correo y el número de teléfono y han hecho las transferencias bancarias a 2 cuentas del mismo banco. A 2 personas están identificadas, pero que tienen con información falsa ellos ahí en el banco.
Otros oficiales en servicio pasivo lo acompañaron en la protesta, pues también se han visto afectados en casos similares. Somos 8 o 10 personas y todos coincidimos que somos miembros retirados de las Fuerzas Armadas y se nos han llevado de nuestra cesantía que lo hemos conseguido durante 30 y 40 años de servicio. Buscamos una versión por parte de representantes de esta agencia bancaria. Sin embargo, nos manifestaron que no se iban a referir sobre el tema por el momento y hasta el cierre de la emisión no tenemos ninguna postura al respecto. Al reclamo se sumó un docente que vivió una situación similar, pero en otra institución bancaria, en donde sacaron un crédito a su nombre y luego se le llevaron hasta sus propios ahorros. Jamás me llegó a mi correo o a mi dispositivo o a mi teléfono móvil, ¿verdad?, que yo he estado haciendo un crédito. Reclamos que esperan respuestas por parte de las autoridades competentes. Por otro lado, amigos, les contamos que el Consejo Cantonal de Guayaquil aprobó la ampliación del plazo para el pago de la tasa por contribución especial de mejoras. Sin antes también recordarle a los guayaquileños que... Con la decisión del Consejo Cantonal, ahora los ciudadanos tienen el plazo hasta mayo próximo para cumplir con la obligación. Y eso estamos de acuerdo. Yo pienso que el ciudadano el guayaquileño que ve una ciudad en desarrollo, que ve una ciudad sin baches, que ve una ciudad sin basura, yo creo que no hay problemas en pagar ese dinero. Con el pago de la contribución especial por mejoras, se busca recuperar recursos por obras ejecutadas entre el 2015 y 2019. El municipio tiene que buscar recursos para poder gestionarse, siempre y cuando que no sea mal invertido ese dinero ni sea enviado a otras cuestiones que no tienen nada que ver con lo que sea el arreglo de las calles, embellecimiento de la ciudad. Desde el Cabildo también se aclara que hay sectores exonerados del cobro de esta tasa. Están exentos del pago de contribución especial de mejoras los siguientes predios, los que sean destinados a hospitales, a centros asistenciales, escuelas, colegios de propiedad del sector público. Asimismo, inmuebles destinados a la educación preprimaria, primaria y secundaria. En los últimos 4 años, Ecuador se benefició de 72 proyectos de cooperación con Japón y hoy en día las relaciones bilaterales están fortalecidas, así lo destacó el embajador de esa nación asiática en nuestro país durante la celebración del Día Nacional del Pueblo Nipón, que conmemora el natalicio de su emperador. Con este ritual al estilo japonés, denominado Kagami Biraki, donde se rompe la tapa de un barril de sake, licor típico de Japón, utilizando un martillo de madera y se sirve entre los presentes, inició la celebración del natalicio del emperador Naruhito, quien cumple 64 años. Sí, nuestro emperador es el símbolo del país japonés y sí, por lo tanto tiene mucha importancia para nosotros para celebrar este día. Esta ceremonia especial se efectuó en la residencia del embajador de Japón en Ecuador, Morishita Keiichiro, ubicada en el norte de Quito. Allí se ratificó que las relaciones entre ambas naciones están fortalecidas tras 105 años de amistad. Durante los últimos 4 años, Ecuador se ha beneficiado del mayor número de proyectos, 72 en total, bajo el esquema de cooperación denominado Programa de Asistencia Financiera no reembolsable para proyectos comunitarios. Con importantes avances en el ámbito político, económico, comercial, cultural y particularmente en la materia de la cooperación. Se destacó el trabajo conjunto por combatir la pesca ilegal en nuestro país. Mediante la donación de 8 buques al Viceministerio de Acuicultura y Pesca del Ministerio de Producción. Los recursos entregados por Japón permitirán al Ecuador adquirir productos y servicios esenciales para implementar un programa dirigido a proteger y preservar los recursos vivos de nuestros ecosistemas marinos. Las relaciones comerciales también están en un buen momento, resaltaron las autoridades. Y una muestra de ello es la presencia de empresarios japoneses en nuestro país. Uno de ellos es Masahiro Tanabe, quien exporta banano ecuatoriano. Un solo banano en Japón puede llegar a costar $1. Nuestro banano ecuatoriano es famoso por tener mucho sabor, ¿sí? Sabor especial.
En 2023, ¿cuánto exportó hacia Japón? Aproximadamente 1 millón de cajas. La materia prima como el cacao fino de aroma ecuatoriano también destaca en Japón, pues se exporta para la fabricación de chocolates, entre otros productos. Así es el caso de la empresa Itochu. El cacao ecuatoriano en Japón es muy querido por el sabor y aroma. Nuestro cliente principal es Japón y en Estados Unidos. En los dos exportamos 20.000 toneladas. Y nuestro brócoli también es cotizado en el país asiático. Ecofrost, una empresa ecuatoriana fusionada con una japonesa, da trabajo a más de 1.000 ecuatorianos, de los cuales el 67% son mujeres. Ecofrost, como tal, exporta brócoli, coliflor y romanasco. El 50% de nuestras exportaciones se va a Japón, el 40% se va a Estados Unidos y el 10% se reparte entre Europa y América Latina. En este espacio se compartió parte de la cultura y gastronomía del país del sol naciente. Los asistentes vivieron parte de sus tradiciones en el Día Nacional de Japón. Olga Velasco, Noticias 7.